parte de, bueno, estoy actualmente haciendo el doctorado en Ciencias Sociales en la universidad, y bueno, lo que les voy a presentar el día de hoy es una serie de avances que tengo en el programa del doctorado. Yo estoy estudiando una fiesta patronal que se lleva a cabo en un rancho que se llama Juancho Rey, el cual se ubica en el sur de Zacatecas, en el norte de Jalisco. Este poblado prácticamente es un poblado que se caracteriza, como muchos de la región, porque la mayoría de la gente que vivía en ese poblado se ha ido de ahí. Es decir, todos sabemos que Jalisco, Zacatecas es una zona de alta emigración. Y en este poblado, pues prácticamente a la fecha viven cerca de 200 personas. Sin embargo, cada año, el día 2 de febrero, se lleva a cabo la fiesta patronal y el poblado resurge. O sea, todo Juancho Rey, que es como se llama el poblado, se convierte totalmente en otro poblado. Regresan todos los migrantes, las casas se vuelven a poblar, muchos de estos migrantes han construido sus casas en el poblado y el paisaje cambia totalmente dentro del contexto de la fiesta patronal. De manera inicial, en mi proyecto me interesaba concentrarme en estudiar fundamentalmente, bueno, el caso de la fiesta. Después me fui dando cuenta que detrás de la fiesta había una realidad muy interesante que habría que explicar, y sobre todo una serie de relaciones sociales y también de creaciones culturales que mantenían unida a una comunidad que por el momento yo he encontrado ciertas características que se le puede denominar como una comunidad en diáspora. Es decir, la mayoría de los migrantes, aunque salieron del poblado, y el mayor auge se dio a partir de los años 40, entre los 40 y los 60 de la salida de la gente del poblado, muchos de estos siguen manteniendo contacto entre sí, muy importante, a través de, uno, la fiesta patronal que se lleva a cabo cada año, pero también porque prácticamente la mayoría de los migrantes que salieron del poblado se dedican a las tortillerías. Es decir, todos están distribuidos en el país y en el extranjero, y la mayoría de estos migrantes que salieron del poblado tienen como actividad central tortillerías, administrar, abrir tortillerías. Prácticamente pues se encuentran en todos los estados del país. Hay dos áreas centrales donde estos se ubican. La primera de estas áreas es la región que comprende la zona de la comarca lagunera, que fue el primer punto donde ellos empezaron a establecer sus tortillerías. Una vez que cooptaron prácticamente todo el negocio de las tortillerías en la comarca lagunera, se pasaron a la región del Bajío, que es el segundo punto muy importante en donde ellos han establecido tortillerías. Y una vez que también cooptaron todo el mercado de tortillerías en esta región, se han distribuido en todos los estados en el país y también en el extranjero. Es decir, entonces, entre ellos siguen manteniendo relaciones muy importantes, fundamentalmente por los negocios de las tortillerías. Han creado asociaciones políticas a nivel nacional y a nivel regional para defender sus intereses relacionados con las tortillerías, pero no solo esto, siguen manteniendo relaciones sociales muy importantes entre ellos, sobre todo sustentadas en el compadrazgo, es decir, se dan muchas relaciones de compadrazgo entre estas personas, y también porque sigue privilegiándose el matrimonio, incluso en las nuevas generaciones entre ellos mismos. Y estamos hablando de que prácticamente los primeros migrantes que salieron fueron, como les comentaba anteriormente, entre los años, la primera oleada se empezó en los años 40, 60, hacia los años 80 el poblado estaba ya prácticamente con muy poca gente, hasta en la actualidad, que como les señalaba al principio, hay aproximadamente 200 personas. De estos primeros migrantes que salieron del poblado, ellos ya han tenido hijos en sus respectivos lugares, y la mayoría de estos hijos, muchos de ellos se siguen dedicando a la actividad de las tortillerías, pero también hay nietos de estos migrantes que ahora es una generación que tienen aproximadamente entre de los 15 a los 20 y algo de años, que ya son los nietos de los primeros migrantes, muchos de ellos con intenciones de seguir dedicándose al negocio de las tortillerías. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención es que en estas tres generaciones sigue habiendo una relación muy fuerte con la localidad de Juancho Rey. Lo que por lo tanto es que
pensé, reposicioné la fiesta como una unidad de estudio que me permite dar cuenta de toda esta colectividad y explicar toda una serie de dinámicas que permiten que exista esta colectividad, que como les señalaba antes, desde un punto de vista teórico hasta el momento la he denominado diáspora. Sin embargo, también debo de decirlo que el concepto ha tenido que reajustarse porque hay ciertas características que se relacionan con la conceptualización teórica que se ha hecho sobre diáspora, pero también hay otras características que, por ejemplo, se relacionan con los estudios sobre transnacionalismo. Un caso que es muy interesante de esta comunidad y que tiene que ver con el debate del transnacionalismo es que en la mayoría de los estudios que se han hecho sobre cuestiones transnacionales, bueno, no puedo detenerme mucho tiempo a explicar cosas, creo que para muchos de ustedes pueden tener conocimiento de estas discusiones teóricas, pero en muchas discusiones que se han hecho sobre el transnacionalismo, es decir, las comunidades de migrantes transnacionales, se ha estudiado fundamentalmente dos puntos: el punto del lugar de origen de los migrantes y el lugar de destino de los migrantes, que en muchos casos se caracteriza justamente por ser dos puntos. En mi caso tengo una situación que es diferente. Tengo un caso en donde hay en efecto una localidad que sigue siendo fundamental en la vida de muchos de esos migrantes por el regreso anual que tienen en la fiesta patronal, pero una serie de múltiples localidades distribuidas en el país y en el extranjero. Lo que llama la atención del caso es que finalmente el terruño, el lugar de origen, sigue siendo, digamos, el nodo central dentro de esta comunidad para que sigan existiendo las relaciones entre ellos. Aunque existen otros nodos importantes, la localidad se ha convertido, digamos, en el eje central para el mantenimiento de esta comunidad. He ahí entonces que se posiciona el estudio de la fiesta, que es el que yo estoy haciendo, y que me da, la propuesta que yo estoy desarrollando es que a partir de estudiar un fenómeno que es de carácter local en una comunidad con estas características, es decir, donde la localidad cobra tanta importancia, se puede dar cuenta de la dinámica que existe dentro de esta colectividad. Entonces, lo que yo hice en mi estudio, bueno, desarrollé este esquema que se ve más o menos aquí. A ver, voy a ampliarlo un poco más, a ver si se ve mejor. Bueno, ahí se ve mejor. Bien, con mi estudio lo que estoy tratando de explicar son todas las cosas que surgen dentro de la fiesta patronal, pero que de alguna manera tienen implicaciones en las diversas dimensiones de esta comunidad que estoy conceptualizando hasta ahora como una diáspora. Como podemos ver en el esquema que aparece en la pantalla, tenemos el óvalo que aparece en medio, que representaría justamente el espacio local donde se lleva a cabo la fiesta patronal, y los círculos que aparecen en medio representarían las diversas dimensiones que conforman esta comunidad. En mi trabajo lo que yo he hecho es identificar una a una de las funciones que ocurren en la fiesta y la relación que tienen con estas respectivas dimensiones. He identificado, bueno, 4 dimensiones dentro de la comunidad, una caracterización más o menos clásica, que es la dimensión política, la social, la económica y la religiosa. Y en mi trabajo lo que he hecho es explicar lo que sucede en la fiesta, las cosas que pasan en la fiesta, pero las funciones que tienen para la comunidad. De esta manera lo que me interesa es dar cuenta de cómo a través del estudio de la fiesta se crean toda una serie de relaciones sociales, pero también toda una serie de representaciones culturales que unen tanto lo local con el espacio diaspórico. Entonces, voy a explicar muy rápido, porque no hay tiempo para detenerme, pero primero señalar que los migrantes ocupan una posición muy importante en la organización de esta fiesta. Ya desde la organización de la fiesta hay una conexión permanente entre el terruño y todos los espacios donde se encuentran los migrantes, porque cada año se conforma un colectivo que se denomina un grupo de empresarios, quienes se encargan de recorrer todo el país para recabar las contribuciones para la organización de la fiesta patronal.
Este es un grupo que generalmente se conforma de 5 a 10 personas y recorren literalmente todo el país. Es decir, este grupo de empresarios deja de trabajar durante un año para recorrer uno por uno de los estados donde están los migrantes y obtener dinero para la organización de la fiesta patronal. El lugar central donde se reúnen ellos para discutir la organización de la fiesta es el terruño. Sigue siendo este el lugar central. Entonces, ahí toman las decisiones sobre la fiesta, pero siempre se están moviendo dentro de todo el país. Lo que tiene que ver con el extranjero, hay ya un grupo de gente que sobre todo están ubicados en Los Ángeles, quienes ellos se encargan de recabar el dinero en Los Ángeles para enviarlo para la organización de la fiesta. Se han de imaginar la cantidad de dinero que se recaba. Es una cantidad bastante elevada, de tal manera que permite contratar, por ejemplo, a bandas del país que son muy importantes, como en su momento la banda de Recodo, la banda de Limón, que pues son cantidades de dinero exorbitantes. Pero finalmente la estrategia que ellos tienen para organizar la fiesta y recabar el dinero pues les ha permitido sostener esta situación. Las actividades religiosas de la fiesta, esto llama mucho la atención, son las que siguen haciéndose prácticamente desde el inicio de la fiesta patronal, que fue en el año de 1833. No ha habido muchas variaciones, las actividades que se relacionan con lo religioso siguen siendo las mismas. Todos los días hay una serie de procesiones, voy a explicarlo muy rápido. El día 2 de febrero, que es cuando se lleva a cabo la fiesta, hay una procesión que se denomina de los arcos, como pueden ver en la fotografía que aparece ahí. La gente adorna esta serie de arcos y cada una de las familias de Juancho Rey pues porta un arco durante todo el transcurso de la procesión. Está la misa del alba, que se lleva a cabo el día 2 de febrero hacia las 6 de la mañana, donde se llevan también las mañanitas a la Virgen. Se llevan a cabo las primeras comuniones. Después hay una misa mayor que siempre es presidida por el obispo de Zacatecas, y en ella se llevan a cabo las confirmaciones. Tanto en el caso de las primeras comuniones como las confirmaciones, pues en la mayoría de los que participan son ya los nietos de los primeros migrantes. Y en este caso es importante señalar que los compadres, tanto de bautismo como de los demás ritos religiosos, son gente que pertenece a la comunidad de Juancho Rey. Y bueno, hay otra serie de actividades. Las funciones que yo he identificado dentro de la parte religiosa que inciden en esta comunidad en diáspora es, en primer lugar, la demostración ante la colectividad de la devoción que se tiene a la Inmaculada Concepción, que es un símbolo central en el mantenimiento de la comunidad. Segundo, la confirmación de la filiación católica ante la comunidad. Es importante señalar que quienes han dejado de ser de alguna manera católicos se han distanciado un poco de esta comunidad. Y finalmente la cuestión del fortalecimiento de los lazos sociales, lo cual se ve reflejado, como lo señalaba antes, con los compadrazgos. Esto por lo que tiene que ver con la cuestión religiosa. En las actividades recreativas no me detengo más, ya les expliqué. Una cuestión central de las actividades recreativas tiene que ver con estos grandes conciertos que se realizan. Hay también, bueno, el coleadero, allá abajo se ve la cantidad de alcohol que se consume, como en todas las fiestas patronales, por eso el trabajo de campo es muy divertido. Es muy divertido, y sobre todo haciendo observación participante. Se organizan comidas que también son en donde participa toda la gente. Y bueno, a mí lo que me llamaba la atención era justamente decir por qué se invierte tanto en el concierto. Y la explicación es muy clara. Es para que vengan los nietos de los primeros migrantes. Es decir, este es el atractivo para seguir garantizando que para ellos siga siendo un espacio interesante. A ellos la parte religiosa no es la que más les interesa, como les puede interesar a los primeros migrantes que salieron, pero sí les interesa ir a ver a la banda de Recodo, la banda de Limón. Y en ese contexto es en donde se establecen muchos noviazgos entre ellos. Y esto garantiza, por lo tanto, que se sigan casando entre ellos, lo cual en muchos casos lleva a que se creen más tortillerías y por lo tanto que siga también siguiendo la fiesta, ¿no? Entonces, las funciones, digamos, que tienen las actividades recreativas en la fiesta son, por una parte, refrendar la pertenencia a la comunidad, la expansión de las relaciones de parentesco por esta situación que explicaba que se crea
de noviazgos en el contexto de los conciertos y las fiestas, etcétera, etcétera, y por supuesto la convivencia que después lleva a relaciones de intercambio y reciprocidad que favorecen la construcción de redes sociales. Y finalmente, con esto cierro, hay una parte donde se muestra el dinamismo de esta comunidad, que tiene que ver con la incorporación de actividades comerciales relacionadas justamente con el negocio de las tortillas. Como podemos ver ahí, en esos días se organiza una serie de expo tortillera, todos los días, en donde vienen de todo el país las principales empresas que se encargan de producir maquinaria que produce tortillas, es decir, todo lo que se imagina que se necesita para producir una tortilla, vienen las empresas. Desde Coahuila, desde el DF, se vienen y llegan a Juan Chorré y promocionan sus productos entre todos los consorrienses. Entonces, las funciones que tienen que ver con la parte comercial de la fiesta para la diáspora es que ellos, en el contexto de la fiesta, obtienen tratos preferenciales por parte de estos comerciantes, pero por otra parte también justo en el contexto de la fiesta patronal es cuando se da mucho intercambio de información sobre los propios negocios. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Se pasan muchas estrategias sobre sus circuitos de negocios, que cuando regresan a sus localidades no sucede mucho, sucede sobre todo en el contexto de la localidad. Bueno, entonces fundamentalmente este ha sido el trabajo. La idea ha sido identificar, ya no digo la parte política, también hay una implicación en la dimensión política que se relaciona con la fiesta, pero el trabajo fundamentalmente lo que se ha hecho es eso, identificar lo que sucede en la fiesta y las repercusiones que tiene en la diáspora, de tal manera que la propuesta en términos metodológicos es vincular una localidad con una comunidad que es dispersa y que hasta ahora ha sido caracterizada como una comunidad en diáspora. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Ya.